Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Vamos a presentar enseguida un comentario que tiene un título, que lleva un título, porque creo que merece el día de hoy meternos a fondo con la crisis argentina, y se me ocurrió que el título debía ser Acuerdo Colapso. Y cuando me refiero a acuerdo, voy a mencionar a las personas que yo supongo, desde una perspectiva de examinar la crisis, quiénes son. O sea, ¿quiénes son las personas que eventualmente, aunque obviamente en la Argentina ustedes saben que tiene una inclinación mucho más proclive al colapso que al acuerdo, y creo que en ese dilema estamos, por eso el título de este comentario, Acuerdo Colapso, cuáles son las personas que eventualmente, afectados por algún virus que les modifique el comportamiento, podrían ofrecerle a los argentinos una salida a esta crisis. Son 5 personas, eventualmente 6, que las voy a mencionar dentro de unos minutos, porque me da la impresión de que el fondo del asunto de hoy es el hecho de que de tanto jugar con fuego, de tanta chicana, de tanta pelea, de tanta mala administración, de tanto capricho personal, a los irresponsables protagonistas de la vida argentina se les escapó el fuego, ¿no? Me parece que eso es la diferencia eventualmente entre ayer y antes de ayer, es el hecho de que la crisis, o por lo menos que se ha hecho visible que la crisis está fuera de control, ¿no? Que es un pecado dramático de la política, ¿no? Un político puede enfrentar problemas, crisis, desafíos, complicaciones, dramas, tragedias, pero no puede perder el control de esos acontecimientos, Y esto es lo que define al presidente Fernández como una persona que no está en condiciones de gobernar un país, porque no tiene control de esos acontecimientos. El presidente supone que esto se arregla solo. Es más, ahora en el repaso vamos a ver la actitud de ayer del presidente Fernández de acuerdo a lo que describen los diarios, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a hacer sí un repaso, que vale la pena hacerlo para llegar justamente a esta conclusión que va a llevar como título principal Acuerdo Colapso, ¿no? Porque antes de hacer el resumen, el colapso siempre fue utilizado por los argentinos para dirimir un conflicto, ¿no? En varias oportunidades en la historia, no solamente los casos recientes de Alfonsín y de la Rúa. Esta vuelta hay una diferencia dramática, que detrás del colapso nos espera una crisis peor. Bueno, dicho esto, ayer ocurrió un episodio muy raro en un lugar llamado Las Parejas, en la provincia de Santa Fe, donde apareció en un basural un ropero que tenía adentro $50.000, o por lo menos hasta ahora aparecieron $50.000. Una escena muy curiosa que ofrecía la Argentina de ayer, en el contexto de una crisis lanzada al espacio. Había un grupo de argentinos con hachas rompiendo un ropero buscando $50.000 perdidos. Las imágenes son alucinantes, si la vieron. Felinescas, Marcelo. Imágenes felinescas. Un enorme basural que mide 8 hectáreas, con un montón de gente a los hachazos, como nos pasó anoche a mí y a Juan, que nos perseguían los jacobinos acá en la ciudad de París, con picos y palas y hachas, rompiendo muebles y buscando en el basural. Si había más de $50.000 que algún incauto no advirtió que los tenía un ropero que tiró a la basura. Bueno, hoy hay una reunión del Mercosur, saben ustedes que va a estar ahí el presidente Fernández, no sé si creo que no va a estar el presidente Bolsonaro. Obviamente que hay una crisis como consecuencia de la actitud del Uruguay de buscar un acuerdo por las suyas con los chinos, ¿no es cierto? Es obvio que en la Argentina sigue esta regla de que se rompa pero que no se doble, ¿no es cierto? De la intransigencia total ante cualquier posibilidad de cambio. Es decir, los argentinos preferimos ver un derrumbe a un cambio. Claro. Entonces, bueno, efectivamente acá se aplica esta regla, ¿no? Es decir, el Mercosur es un fracaso, y Uruguay, que tiene un presidente menos anacrónico que nosotros, está buscando una solución. Y por supuesto, Argentina se opone. Bajo el argumento de no desnaturalizar la unidad del bloque. ¿De qué unidad hablan? O sea, ¿cuál es la unidad del bloque, no? Bueno, dicho esto, el Mercosur ayer protagonizó un bochorno mundial,
una vergüenza. A mí me avergonzó ayer ver esto, porque el Mercosur optó por impedir que, y esto ha llegado, y Juan lo sabe, porque lo vimos juntos hoy, a la prensa internacional, impedir que Volodymyr Zelensky ofrezca una conferencia a los líderes del Mercosur. Obviamente esto obviamente se conecta con las relaciones muy estrechas que hay entre, y muy visibles, que hay entre Brasil y Rusia, y las relaciones también estrechas pero menos visibles que hay entre la Argentina y Rusia, ¿no? Por lo tanto, Zelensky ha hablado hasta en el ámbito del Festival de Cannes, es decir, el mundo entero ha invitado a Zelensky a dirigir su palabra. Yo discutí eso aquí hace unos meses en el programa con ustedes y con el diputado Negri, porque Negri fue el de la idea de invitar a Zelensky a que hable en el Parlamento argentino, cosa que por supuesto no ocurrió, otra vergüenza. Entonces yo le dije a Horacio Rodríguez Larreta que estaría bueno que la ciudad de Buenos Aires lo invite, ¿no? Cosa que por supuesto tampoco ocurrió, ¿no? Y ahora tampoco ocurre en el ámbito del Mercosur. Así que es una vergüenza lo que ha hecho tanto la Argentina como el Mercosur y Brasil con el presidente Zelensky. Bueno, se dice que obviamente los diarios de hoy que quien vetó esto fue Bolsonaro, y que la Argentina, por supuesto, lo dejó correr a Bolsonaro. Le vino bárbaro. El problema, ¿no? Bueno, los iraníes están pidiendo que liberemos a la tripulación del avión, que a juicio de Irán están retenidos en la Argentina, y del avión nunca más supimos nada, digamos, la verdad que por el momento no hay nada. Bueno, saben ustedes que cayó finalmente Mario Draghi en Italia, ya hablamos del tema. Hay una crónica esta mañana muy alucinante, publicada por el diario El País de Madrid, que se llama Mario Draghi, el hombre que quiso domar la bestia, ¿no? Un gran político, un gran economista, un tipo muy serio en el seno de Europa, que puso a Italia en un lugar apropiado, en un momento muy complicado para Europa. Entonces, en la crónica que presenta el diario El País de Madrid, la tengo acá, es muy buena, el hombre que quiso domar a la bestia, y evidentemente, lamentablemente fracasó, dice: después de años de flirteos con todos los gobiernos italianos con Moscú, desde Berlusconi a los oscuros manejos del líder derechista Matteo Salvini, Draghi liquidó de raíz esa promiscuidad de los italianos con los rusos, y apostó decididamente por el apoyo a Ucrania. Tanto que le costó la primera explosión que originó la crisis de gobierno actual, que derivó en esta renuncia de Mario Draghi. Quiere decir que Putin tiene hoy dos razones para festejar. La primera es la actitud del Mercosur ante su rival Volodymyr Zelensky, y la segunda es que finalmente sus amigos voltearon al primer ministro de Italia, el tipo más serio de Europa. Sí, Juan. Pequeño dato. ¿A dónde va a enviar, anunció Gazprom, más gas en estas horas? A Italia. A Italia. A Italia, exactamente. Una vez que se deshicieron de un tipo tan trascendente, tan relevante y tan serio como Mario Draghi a sus 75 años, después de un año y pico de gobierno. Bueno, obviamente que el mismo diario El País de Madrid sospecha, con toda razón, de que la caída de Draghi significa un talón de Aquiles de la Unión Europea ante, obviamente, Vladimir Putin, ¿no es cierto? Que ayer debió haber visto esta otra imagen, una imagen escabrosa, dramática, espeluznante, de un chiquito de 13, 14 años, muerto, mientras esperaba un ómnibus, en una parada de ómnibus, en Ucrania, en Kharkov. En Kharkov, efectivamente. Mira, a ver si se puede ver. Esto no es lo más prolijo. Cuando esté Josecito ya al frente de esto va a ser mejor. Pero miren esta imagen. Se las muestro por acá. Sí. ¿La pueden ver? Sí, bueno. Le decimos obviamente a los oyentes que ya la tienen producción para pasarla también por las redes de la radio. Esta es la imagen de un padre ucraniano en Kharkov abrazando a su hijo muerto mientras esperaba el colectivo. ¿Le mostrarán esto a Putin? Supongo yo que sí, ¿no es cierto? Ayer el canciller Lavrov confirmó que los objetivos de Rusia van más allá que los famosos lugares Donetsk y Lugansk, que son el Donbass, y que pretenden eventualmente capturar. Hay que mostrarle esa foto hay que mostrársela a los cancilleres del Mercosur. Tal cual, claro. por supuesto, ¿no? ¿Ustedes vieron esa foto? La muestro de vuelta. No, porque es una de las imágenes más... Ha habido muchas imágenes espeluznantes de la guerra, pero esta a mí me resultó particularmente conmovedora y conmocionante, ¿no? Mirá lo que es eso.
Sí. Los cientos de padres que deben estar abrazando a sus hijos muertos, ¿no? Mira esto. Esto es Vladimir Putin, el amigo de la Argentina y del Mercosur. Bueno, así que Rusia ha cambiado sus objetivos y se propone ir más allá, que es la zona del Donbass. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Bueno, que ayer los turcos, otro amigo de Putin, ¿no es cierto?, el señor Erdogan, atacó a la comunidad kurda. No voy a hablar del tema ahora porque es muy largo y quiero ir al tema argentino, pero nosotros hablamos ya de lo relevante que son los kurdos en la lucha contra el ISIS, pero obviamente los persigue Erdogan y ayer los atacó y mató 9. Bueno, dicho esto, hago un repaso de la Argentina para luego, obviamente, presentarles una reflexión que va a llevar este título, digamos, que le hemos puesto esta mañana, Acuerdo o Colapso. Ayer, obviamente, como todos saben, ya lo comentamos con Marcos Novaro, con Marcos Buscali y con Willy, el dólar 317 pesos, 145% de la brecha, lo cual hace a la economía cada día más inviable. Ayer apareció, por ejemplo, entre tantas, una carta de una compañía, la publicó Infobae, llamada Poliuretanos Goodrich, que fabrica autopartes, fabrica cabezales para asientos de autos, Claro. en Pilar, provincia de Buenos Aires, anunciando que deja de operar porque no puede producir, porque no tiene insumos. Bueno, y había hasta ayer, veremos qué pasa hoy con el aumento que se anunció esta mañana, un descalabro con los colectivos, como consecuencia de la discusión por los subsidios. Había muchas líneas frenadas y las imágenes que yo pude ver ayer en la tele y hoy en los diarios, ¿no?, elocuentes respecto a la cantidad de las colas delirantes de la gente esperando un colectivo. Es decir, tómenme, obviamente que estamos enfrentados a problemas a veces muy básicos, ¿no?, como tomar un colectivo. Bueno, ayer me imagino yo que al gabinete no le habrá sorprendido que en su presentación, en su debut en el gabinete, Silvina Batakis se haya dicho que el panorama es muy complejo. Chocolate por la noticia. Lo relevante del asunto, a mí me parece aquí, es que no estaba el presidente Fernández, ¿no? O sea que en el debut de su ministra de Economía, que está enfrentada a un monstruo, que es esta crisis, el presidente no estaba. O sea, yo lo interpreto como un desinterés del presidente, como una falta de respeto del presidente y como una banalidad de un presidente que se ha vuelto muy caprichoso, ¿no es cierto? Yo no voy a hacer ningún cambio. Bueno, qué sé yo, ¿qué vas a hacer? Entonces la dejó a la señora Batakis sola, exhibida como una ministra que no tiene apoyo de su presidente. Después se reúnen en privado, lo que sea. Pero hasta ahora ni el presidente Fernández ni la señora Batakis han dicho comentarios algunos serios respecto del estado de cosas de la economía argentina. Como único balbuceo, ayer el gobierno sugirió, y lo hizo el ministro de Turismo, Matías Lamens, que la Argentina necesita de los dólares de los turistas, ¿no? Entonces quieren crear un formato para que los turistas que van a la Argentina cambien sus dólares a un tipo de cambio especial para que se los quede el Banco Central, ¿no es cierto? Se le va a pagar a los turistas más de lo que se le paga a los argentinos. Los pobres argentinos reciben 80 pesos por dólar. Exactamente. Por ejemplo, un exportador argentino, un exportador de soja, un exportador de conocimiento, un exportador de tecnología, va a cobrar menos, mucho menos, con 80 pesos por sus dólares, y un turista va a cobrar 320. Bueno, así que veremos si hoy hay anuncios frente a la crisis. Ya habló el presidente de vuelta, dijo que para los que están preocupados, ni la obra pública ni la vivienda se van a paralizar por nada. Hay que avisar al presidente que no es para los que están preocupados, como si fuese un grupo minoritario de gente que está preocupada. Está el país entero preocupado, incluyendo sus propios socios o ex socios en la coalición. Y dijo además que mi sueño no es ser el mejor presidente de la Argentina, que por supuesto descartamos que ya no va a ocurrir, sino ser el presidente del mejor país del mundo. Bueno. La obra pública ya está paralizada, Marcelo, con la brecha cambiaria está paralizada. Obviamente. Bueno, ayer, ya a última hora de la tarde, apareció Kicillof en esta escena dantesca que presenta la Argentina, planteando que necesitamos ayuda, ¿no? Sugiriendo la posibilidad de que ante el colapso sobrevenga un acuerdo, y de esto vamos a hablar enseguida, ya llego con el tema. Por lo tanto, ante la alarma que ha generado esto en el propio sector oficialista, el kirchnerismo
presumo que con la anuencia de Cristina Kirchner, porque si no Kicillof no va a decir esto, propuso, impulsó o lo que sea, una convocatoria a la oposición, que la oposición por supuesto ya declinó, bajo el argumento de que nosotros les dijimos que esto era un despelote, hace 2 años y medio que esperamos un programa económico, arreglen entre ustedes, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, presenten un plan, dejen de emitir y bajen el gasto. Así que evidentemente la inclinación de la oposición a un acuerdo con el oficialismo tampoco está muy visible. Y en este contexto aparece Juan Grabois, lo cual no me parece un asunto menor, porque Grabois primero repitió el mismo concepto que en su momento dijo el ministro Larroque, ¿no? El ministro de Kicillof, que nosotros pusimos a Alberto. Claro. Lo pusimos. Sí. Él ayer dijo, no te pusimos para esto, ¿no? No es tan difícil, Alberto, ¿para qué te pusimos ahí? No para subir la pobreza, para bajarla, ¿no es cierto? Después agregó, ya en un tono algo más desaforado, que estaban dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle. ¿Con quién se van a pelear? ¿Con la policía? ¿Con los productores agropecuarios? ¿Con Alberto Fernández? ¿Con la gente? O sea, ¿cuál va a ser la sangre en la calle? ¿De qué habla este hombre? Porque se supone que si uno postula que va a dejar la sangre en la calle, es porque alguien te va a ensangrentar, es decir, es porque te vas a pelear con alguien, ¿no? A los cuchillazos y a los tiros, ¿eh? Bueno, no tengo claro a qué se refería. Y finalmente agregó a última hora que estamos hablando de Grabois, ¿no? Prefiero hablar ahora y no cuando empiecen los saqueos. Y yo no sé si esto es un pronóstico, que podría serlo perfectamente, equivocado o no, la gente hace pronósticos y alguien puede pronosticar que nos va a ir bomba, y otra gente puede pronosticar que va a haber saqueos, o si es un deseo, o si es una amenaza. Parece más eso último, ¿no? Exactamente. Así que bueno, atención con el caso de Grabois, que además hay grupos, organizaciones sociales y piqueteras que anunciaron otra marcha para el 27 de julio, la corriente creciente combativa y demás, contra lo que llaman la criminalización de la protesta social, que tampoco sabemos bien en qué consiste, ¿no es cierto? Y es más, y es una cosa también muy grave, hoy piqueteros relacionados con el oficialismo y muy particularmente con el presidente Fernández, esta misma corriente creciente combativa, más el movimiento Evita, más Barrios de Pie, van a manifestarse contra la Corte. Y el doctor Rosati ha enviado, según hoy revela el diario Clarín, lo hace Daniel Santoro, que es un periodista cuya información yo pondero muy especialmente, que mandaron a reforzar la custodia. Claro. Porque esta gente va a protestar contra la Corte porque hubo allanamientos en algunas sedes buscando irregularidades en el manejo de los fondos que el gobierno le da a los grupos piqueteros para que ellos repartan entre sus adherentes, ¿no es cierto? O sea que este es un poco el panorama de las noticias de las últimas horas, y este panorama lo que nos está sugiriendo, queridos amigos, es que en algún momento las variables de una crisis empiezan a tomar vida propia. Yo no sé dónde puse lo de Pañi, y acá está. Pañi dice algo respecto al final de su artículo de esta mañana en línea con esto. Dice que la turbulencia toma velocidad. La realidad gobierna más que la dirigencia. Los signos de la crisis se multiplican. Se amplía la brecha cambiaria. Los sindicatos se extorsionan por conquistas corporativas. El conurbano se calienta. Los gobernadores se retraen. Y Scioli no aparece, pone Pañi, ¿no? Y está muy bien lo que pone Pañi, porque evidentemente lo que está diciendo, en términos más sofisticados que los míos, es que en un punto la dinámica de la crisis cobra vida propia, ¿no? Claro. Hasta ahora, los actores principales de este descalabro argentino, entre los caprichos personales, las disputas personales, los errores dramáticos en la gestión, los conflictos políticos entre las partes, bueno, ellos creyeron que esto lo podían controlar, ¿no? Es como cuando en el campo
se hace un incendio controlado, ¿no? Yo lo aprendí eso en el oeste pampeano, ¿no? Para limpiar la maleza, los tipos que saben, los brujos de verdad, no sus aprendices, hacen un incendio controlado, estudian el viento, estudian el clima, estudian la hora, hacen las zanjas, entonces hacen un incendio controlado. En un momento, si el tipo no es un especialista, se le sale de control el fuego, se quema todo, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión de que lo que pasó en estas últimas horas es justamente esto, que la crisis se salió de madre. Y esta gente que intentaba hacer experimentos jugando con el país, jugando con fuego, se les escapó. Y ya no la controlan, ¿no es cierto? Y esta me parece que es la novedad más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Tal vez esto fue ayer, tal vez lo vimos ayer y fue un poco antes, pero es visible, que me parece, creo que todos vamos a estar de acuerdo, creo, en que por lo menos tenemos un diagnóstico. La crisis salió de control. Ayer solo hubo muestras de esa salida de control. El tipo de cambio, una muestra visible, la brecha. El presidente dio vueltas con argumentos bastante insólitos. Primero dijo que era una crisis de crecimiento, después dijo que era culpa de los turistas, después culparon a los especuladores, bueno, y así, ¿no es cierto? Bueno, se ve que nada de eso era, porque tanto no estamos creciendo como para que, y tantos turistas no vienen, o no se van tantos, como para mandar la brecha al 145%. Después apareció, Grabois, obviamente agravando mucho el cuadro de cosas, una economía que tiende a paralizarse, porque no se puede operar en este contexto, no hay precio para las cosas. Después aparece una cosa que ya es responsabilidad de los periodistas, ¿no es cierto?, de los medios, de nosotros, ¿no? Ayer finalmente se vuelve noticia a Brancatelli. ¿Por qué no lo llaman a Riazu en vez de a Brancatelli? Para que dé una idea, ¿entendés? O a Melconian. Porque ayer la crítica más relevante que los portales reproducían sobre Fernández era la de Brancatelli, ¿no es cierto? Mirá. O sea, hay un punto en donde, flaco, ¿sabes qué? No es muy relevante lo que diga Brancatelli, ¿no? Busquemos especialistas para ofrecer un punto de vista, ¿no es cierto? Y finalmente, al final del día, aparece este intento de acuerdo postulado por Kicillof, cuyas patas parecen bastante cortas, ¿no es cierto? Willy me mira con cara. ¿Qué pasó? No, digo que Kicillof es el que evidentemente está en el centro del foco del incendio y es el que se da cuenta de que el fuego se está esparciendo, digamos. Claro. Bueno, entonces, a mí me parece que, como nos parece a todos, que para arreglar este problema, es obvio que esto no se va a arreglar con un mercado de cambios segmentado para los turistas. Si estamos claros que esto no es un problema turístico, ¿no es cierto? Definitivamente. No se puede banalizar tanto la crisis para suponer que estamos en presencia de un problema de carácter turístico. La va a arreglar el ministro. La va a arreglar el ministro de Turismo, digamos. Claro, obviamente. Extraordinario. Porque el presidente plantea que la crisis es consecuencia de que se van muchos turistas afuera, y ahora la solución justamente es capturar a los turistas que vienen adentro. Estamos en una crisis turística. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Entendés? Bueno, entonces, como no es una crisis turística, uso una frase de Willy, me imagino que muy repetida en el día de ayer, que es: hay que recomponer el poder político. O sea, antes de tomar una medida, aún contra o a favor de los turistas, habría que recomponer el poder político. ¿Y eso cómo se hace? O sea, ¿cómo se recompone el poder político? Que está evidentemente roto, partido, destrozado y sin control de los acontecimientos, que es lo más importante de todo. Hay dos caminos en la Argentina para recomponer el poder político. Estoy repitiendo una frase que todo el mundo repite: no, hay que recomponer el poder político. Bueno, muy bien, eso tiene en la práctica, en los hechos. ¿Cómo se hace? De dos maneras: o se acuerda o se deja ocurrir el colapso. Hasta ahora Argentina ha recurrido al colapso como un modo de dirimir una crisis, ¿no? Entonces, pensemos un poquito en el acuerdo. Supongamos que efectivamente el planteo de Kicillof sea un planteo serio y que Argentina debiera buscar un acuerdo para llevar esto a buen puerto en 2023 y que bueno, más o menos alguien creíble pueda manejar las cosas, incluso una devaluación, que es lo que sugería esta mañana Marco Buscaglia. Bueno, si hay que devaluar,
hagámoslo en serio, ¿no es cierto? Con alguien creíble, ¿no es cierto? También se me ocurre que un acuerdo, y creo que los nombres que voy a proponer o postular o revelar, digamos, sugieren el problema también, es decir, cómo se hace para acordar. Porque me parece que hay 5 personas que tienen que sentarse a acordar y convocar a un sexto. Y voy a dar nombres y apellidos. El primero es el presidente Fernández, obviamente, por el solo hecho de ser el presidente, ¿no? No creo que el presidente pueda aportar demasiado a esta historia, pero bueno, finalmente es el presidente. Y un acuerdo no puede celebrarse si no está el presidente sentado en la mesa, ¿no es cierto? En segundo lugar, la señora de Kirchner, ¿no es cierto? A ver, estamos claros que a mí no me gusta la señora Kirchner. La acabo de comparar con Robespierre, ¿no es cierto? En una broma que hicimos con Juan esta mañana. Pero bueno, sigue siendo la figura alrededor de la cual se organiza la política argentina. Ella, de 8 elecciones en las que participó, ganó 3, perdió 5, más o menos, ¿no? Claro. Y aún así, la Argentina hoy se define bajo estos términos: ¿estás a favor o en contra de Cristina? O sea, ella sigue siendo, para bien o para mal, la persona que ordena la política, que traza una raya, ¿no es cierto? Siguiendo el razonamiento de Ortega, así que decía, un político, un tipo que va donde va a poner orden, ¿no es cierto? ¿Qué clase de orden? ¿No es cierto? Uno está a favor o en contra de la señora Kirchner. Entonces, el presidente Fernández y su jefa, la señora Kirchner, deben ser parte de esa mesa. Obviamente que allí debe estar sentado el expresidente Macri. O sea, estamos hablando de gente que representa a otra gente. Es decir, ¿vamos a hacer un acuerdo con quién? ¿Con Guado de Pedro? ¿A quién representa Guado de Pedro? A nadie, ¿no es cierto? Entonces, los acuerdos se hacen con gente que representan personas, ¿no es cierto? O sea, con verdaderos políticos. Y me guste o no me gusten, Cristina Kirchner y Mauricio Macri son personas que representan a otras personas. Ergo, tienen algún nivel de poder, ¿no es cierto? En cuarto lugar, debe estar allí el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, porque es un candidato, es una persona que puede ser presidente, ¿no es cierto? Y comparte una disputa con Macri justamente para representar a las personas. Entonces acá tenemos a 4 dirigentes que, representan a alguien, ¿no es cierto? El presidente menos, pero Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri representan personas, ¿no es cierto? El resto no. O sea, Massa no representa a nadie, Scioli no representa a nadie, De Pedro no representa a nadie, y todos los que van a la tele a hablar todos los días, sobre todo La Nación Más y a C5N, no representan a nadie. O sea, no tienen poder propio, ¿no es cierto? Y tal vez la quinta persona deba ser, en nombre de los gobernadores, Juan Schiaretti, que me resulta que los gobernadores deberían consensuar que Schiaretti es la persona apropiada para representar a los gobernadores en una mesa de acuerdos, ¿no es cierto? Entonces me parece que el presidente Fernández, la señora de Kirchner, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta representan personas, y Schiaretti es un tipo serio. Entonces, ¿qué debiera hacer qué es lo que se debe acordar acá, en el caso de que ocurra un acuerdo? Un jefe de gabinete, siguiendo el criterio que ayer exhibió en su artículo en La Nación el señor Alberto García Lema, que hoy Carlos también cita en su artículo, que es un formato que la Argentina previó en su Constitución justamente para salir de esta clase de crisis, esto es, cuando las autoridades pierden el control de los acontecimientos, y efectivamente poder nombrar un gobierno técnico. Por ejemplo, Schiaretti, para poner un nombre, ¿no? O alguien que se le parezca a Schiaretti, ¿no es cierto? Un gobernador serio, que se haga cargo de la administración del país y que eventualmente pueda tomar medidas y que sean creídas, ¿no es cierto? Que tenga credibilidad. No se puede devaluar sin credibilidad, porque la empeorás, ¿no es cierto? Ahora, ¿es esto posible? Da la impresión de que no. Da la impresión de que no. A ver, quien postula el acuerdo es Kicillof, que hasta horas antes se pasó su vida insultando personas, sobre todo a quienes hoy convoca.
También lo hizo la señora Kirchner, obviamente, también el presidente Fernández, también lo hizo, ¿no? Todos están insultados contra todos unos mangas de caprichosos, que están dirimiendo sus conflictos en este incendio. Nombrar un jefe de gabinete que de algún modo pueda nombrar un equipo de gobierno y administrar el país para tratar de por lo menos no romper más, ¿no es cierto? Ahora, siendo que esto es de dificilísima solución, aparece la figura del colapso, ¿no es cierto? Porque estamos claros que Alberto Fernández no está en condiciones de manejar una crisis, no está en condiciones. O sea, a ver, seamos francos, Alberto Fernández no está hoy en condiciones políticas y eventualmente tampoco personales para manejar semejante conflicto. El presidente se supone que esto se arregla solo, ¿no? Por lo tanto, si miramos la historia, vamos a concluir, mira la tarde que se hizo, que por lo general la Argentina suele dirimir estos conflictos a través de un colapso. Esto es dejar que las cosas ocurran y que el colapso sirva para dirimir el conflicto, para sacar tipos de la cancha, ¿no es cierto? Cuando el colapso del 2001, una historia muy parecida a esta, fue la misma oportunidad donde la Argentina optó por dirimir un conflicto que había dentro del oficialismo entre De la Rúa y Alfonsín y dentro de la oposición entre Menem y Duhalde, lo resolvieron con un colapso. Y sacaron dos tipos de la cancha, a De la Rúa y a Menem. Y quedaron Alfonsín y Duhalde. Ganaron Alfonsín y Duhalde y incendiaron el país. Entonces, a mí eso no me parece una salida apropiada hoy en día. ¿Por qué? Porque esta vuelta, detrás de esta historia está sola la señora Kirchner. La señora Kirchner, si tratamos de examinar su razonamiento, que lo hemos hecho en broma ayer y hoy con Juan y con Willy, con Robespierre y con Montesquieu, no responde de manera radicalizada por una cuestión ideológica. La radicalización de Cristina Kirchner es una respuesta política a la crisis. O sea, a ver, Cristina Kirchner no leyó 4 libros, ¿ok? O sea, carece de una ideología. Ella tiene reacciones políticas. Entonces, la radicalización de Cristina Kirchner no obedece a razones ideológicas. O sea, ella no es una... A ver, ¿cómo decir? No es Boris Johnson, un estudioso, un loco, pero un estudioso, ¿no? No es Draghi, ¿no? Una tabla rasa, ¿no es cierto? Una tabla rasa. La reacción radicalizada, extraviada del kirchnerismo es una respuesta política a la crisis. Es decir, como estamos a la deriva y esto es un caos, bueno, radicalizamos. Controles, persecuciones, peleas, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, esta vuelta, viendo el estado de cosas de la Argentina, me da la impresión de que Argentina podría dar un paso no solamente a una radicalización populista, que ya el término me parece inclusive hasta anacrónico, sino hacia una radicalización autocrática. O sea que la respuesta de la política argentina o del kirchnerismo ante semejante crisis sea una respuesta que incluya rasgos autocráticos, como una respuesta política, no ideológica, a este cuadro de cosas que está fuera de control. Entonces acá tenemos estas dos posibilidades, ¿no? Considerando lo que yo marqué antes, esto es, la crisis salió de control. O sea, ya los incendiarios, se les escapó el fuego. Ya no pueden jugar más con fuego, se les escapó. No los maneja nadie el fuego. Va para donde sople el viento, Como dijo hoy Quique Sebas, el auto lo manejan los pasajeros, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ante semejante drama que ofrece la política, que es la pérdida de control de los acontecimientos, quedan dos alternativas, el acuerdo o el colapso. Yo, obviamente, prefiero el acuerdo, pero entiendo que en la Argentina el acuerdo es muy difícil, porque son gente muy madura, son poco serios, son banales, se los lleva el viento, miran las encuestas, boludean. Entonces yo prefiero un acuerdo
como consiguió en su momento Draghi, hasta con el demonio, para evitar un colapso, para evitar el baño de sangre que pronostica el enajenado señor Grabois. Yo prefiero un acuerdo que derive en un jefe de gabinete serio, a quien esta gente que tiene alguna representación le dé poder para poder gobernar. Parece muy difícil que efectivamente esto se alcance, si no imposible. Por lo tanto, nos queda la alternativa del colapso, ¿no es cierto?, que es generalmente el modo en que los argentinos dirimen un conflicto. Ojalá alguien se ilumine antes de que llegue esa instancia. Muchas gracias. Perdón por la lata de esta mañana. Y bueno, ahí estamos, ¿eh? Acuerdo o colapso. Gracias, Romy. Gracias, Juan. Marce. Gracias, Willy. Muy bien.